Muchos creen que se van a hacer ricos en Airbnb, pero no saben en la pesadilla en la que se están metiendo. Y te voy a compartir unos datos. Andrés, invertir en rentas cortas en América Latina es realmente tan rentable como los desarrolladores tanto prometen. El gurú inmobiliario que te dice que te vas a ganar una valorización está jugando contigo como si estuvieras en el casino. Porque el inversionista real, escuchen lo que les voy a decir, Lina. El inversionista real juega al... Hola a todos, bienvenidos a Real Estate sin Censura. Hoy, como siempre, tenemos de invitado a nuestro host número uno, Andrés Leal. ¿Cómo estás? Hola Lina, feliz de compartir hoy insights y algunos elementos muy relevantes para las personas que nos siguen, nos escuchan en cualquier lugar de América Latina y del mundo sobre las rentas cortas o las rentas turísticas y especialmente hablando del modelo de negocio de personas que han invertido para crear un negocio en Airbnb. Correcto. Bueno, como ya lo acabas de decir, vamos a sumergirnos en estos riesgos que hay detrás de esos tentadores números divinos que nos ponen retorno a la inversión y qué significa para las personas que ya han adquirido propiedades para Airbnb o cualquier tipo de otra renta corta. Bueno, primero vamos a dar un poquito de insights sobre Latinoamérica. Vamos a centrarnos en México, Colombia y en Punta Cana. Entonces quería contarles que para México, no sé si saben, pero en este momento la tasa de ocupación promedio es del 68%, más específicamente para la Ciudad de México, lo cual ha tenido un boom muy grande y ha crecido mucho. Y esto también se ve reflejado altamente en los números que se espera que crezca en Latinoamérica con respecto a rentas cortas, que corresponden a aproximadamente 9.25 mil millones de dólares solamente en el 2025. Eso es un número gigante y está esperado que de aquí al 2025 crezca aproximadamente 9.1% en la tasa de crecimiento me refiero, hasta el 2030. Esto sí quiere decir que en medio de todo no está todo perdido para todos. Con respecto a Colombia, la tasa de ocupación en este momento promedio con respecto a Bogotá es exactamente 55% y varía un poquito con respecto a Medellín, pues ya sabemos que el mercado que tiene Medellín es diferente al que tiene Bogotá. Medellín, en cuanto a su ocupación, se refiere al 62%. Es de esperarse porque tiene muchos más nómadas digitales y otro tipo de turismo. Para Punta Cana, la tasa de ocupación promedio es de alrededor del 49%, pero esta tasa de ocupación aumenta muchísimo más en las temporadas altas hasta un 70%, y esto varía durante el año. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso cuando miremos estos números, pero se espera un fuerte crecimiento de esta demanda de aproximadamente 15% anual de aquí al 2030. Sí, Bueno, ya algo que vale la pena decir con lo que estás diciendo, las cifras que estás diciendo del mercado. Uno, México es un país turístico. Hay distintas zonas o nichos en México como Playa del Carmen, Cancún, Puerto Vallarta, la zona del Bajo México, hay Mérida, hay distintas zonas, pero algo que vale resaltar con lo que estás diciendo, aparte de la ocupación que hay en México, particularmente en Ciudad de México, es sí, que el average daily rate, que es el promedio del valor de la noche en México, es de alrededor de $59. Eso es mm, un dato promedio para México, bien, $59. Con respecto a Colombia, que decías tú, las principales ciudades son Cartagena, Bogotá, Medellín, pero acá en este caso vamos a compartir datos de Bogotá y Medellín. correcto. El average daily rate o el ADR para Bogotá es de $32, muy pobre para un modelo de negocio en Bogotá, es la realidad. En Mm. Medellín es diferente, donde el average daily rate o ADR es de $47 para arriba, ¿bien? Recordemos que estos son los promedios, pueden variar, como tú lo dijiste, Lina, en la temporada del año en el que se encuentran las ciudades. Y en Punta Cana, el average daily rate, el promedio de la noche, pasa a $114 la noche, lo cual es mucho más interesante. Pero ya vamos a desmitificar un poco esos números porque muchos dirán, ah, anda, hice una buena inversión.
Ojo, no, no estamos diciendo eso. Ese es el promedio de la noche y tiene muchos factores que debemos considerar y vamos a conversarlos aquí con Lina en este podcast de Real Estate sin censura. Antes de continuar, Lina, la invitación es a que compartan este podcast y que tienen algún amigo, algún familiar, algún colega que había hecho una inversión o quiere hacer una inversión en rentas cortas o en alojamientos turísticos, envíele este podcast porque estoy seguro que les va a abrir la mente y van a tomar nota de los datos que vamos a compartir hoy en esta conversación. Vale, Andrés, entremos en materia con la primera pregunta. ¿Cómo crees que afecta la incertidumbre regulatoria y la inconsistencia en las leyes de zonificación de las ciudades latinoamericanas a este retorno esperado que los desarrolladores inmobiliarios ofrecen a los inversionistas minoristas, como cualquier persona común de nosotros, en proyectos de alquiler o a corto plazo, como estas rentas cortas? Mira, esta semana, Lina, estuve en un evento de desarrolladores inmobiliarios donde se discutía este caso particular desde el punto de vista regulatorio. Y los abogados que estaban presentes en este evento nombraron un par de puntos que quiero compartir con ustedes que nos están escuchando en su carro, en el gimnasio, en un avión. El primer punto es, ¿qué es una renta corta? ¿Qué es un short-term rental? Digamos, Hmm. decían los abogados, eso no hay como una definición específica en la regulación, partiendo desde el punto de vista mexicano o en República Dominicana o en Colombia o en Perú o en cualquier país o en Estados Unidos, que es un short-term rentals. Y obviamente hay distintas definiciones, pero digamos desde el punto de vista del hospitality, del punto de vista de la hotelería, son estancias de 1 a 30 noches. Punto. Bien, de ahí en adelante hay otros modelos de negocio que son los flexible rentals que van de 2 meses, un mes a 4 o 6 meses, o long-term rentals que son ya más de 12 meses o 9 meses. Va a depender mucho del modelo de negocio en el que cada uno se encuentre. Pero en este caso nos estamos centrando en short-term rentals y los abogados decían que esto tiene unas características, principalmente en el uso, Lina, de la propiedad. Hmm. Entonces, no lo mismo que tú estés corriendo un modelo de negocio en un hotel de short-term rentals como el modelo de negocio del hotelero, donde su uso, Lina, del hotel, pues está destinado para hospedar personas. Ahora bien, el elemento principal que decían los abogados, Lina, que me parece que es muy eh, pertinente para esta discusión, esta conversación, Lina, es que se han desarrollado proyectos inmobiliarios en toda América Latina, en México, en República Dominicana, en Colombia, Medellín, Cartagena, Bogotá, donde el uso de la actividad económica de la propiedad no está clara y terminan mezclando los usos, donde se pueden ir a alojar familias a vivir, pero también entran a mezclar alojamientos o turistas o Hmm. personas o nómadas digitales a estos mismos edificios y empiezan a crear una bomba de tiempo en la convivencia y en el diseño del modelo de negocio. Entonces, partiendo de ese principio de qué es un short-term rental, eh, cuál va a ser el uso que le va a dar a la propiedad y el tercer elemento es cuál va a ser realmente la propuesta de valor que se entrega, Lina, a las personas interesadas en este tipo de proyectos de uso hotelero, si lo queremos decir así, que es nuevo, no es nuevo, viene desarrollándose de manera, digámoslo, poco profesional en América Latina. Alguien puede comprar un apartamento o una casita y colocar un short-term rentals o un modelo de negocio en Airbnb, etcétera, etcétera. Y es válido, ¿bien? Entonces, esos tres puntos desde el punto de vista regulatorio son los que hicieron mayor énfasis los abogados y está empezando a crear problemas, y de eso vamos a hablar más adelante. Está empezando a crear problemas porque hay gente que vio una pancarta, Lina, en la carretera diciendo que te ibas a hacer rico con Airbnb. Y ojo, ojo, por favor, eso no es cierto. No te vas a hacer rico con Airbnb, créeme. Te están viendo la cara. Nosotros decíamos contigo, Lina, eh, el vivo vive el bobo. Y muchas veces Sí. el latinoamericano, el hispano, el latino cree que las cosas son tan fáciles. No, ojo, no, no te vas a hacer rico con Airbnb, no te vas a hacer rico teniendo 3, 4 apartamentos en Airbnb, no sabes en lo que te estás metiendo y eso vamos a hablar más adelante en la operación de rentas cortas. Y por último, Lina, que obviamente no es lejano a la realidad, es que cada vez vamos a empezar a ver más regulación debido a la gentrificación que está habiendo en algunas ciudades de México, en Medellín, en Colombia, y ya vimos hace poco
una, un grupo de personas en Ciudad de México que salió a protestar por la gentrificación, porque es debido a que están llegando más turistas a Ciudad de México, la ciudad se vuelve más cara, lo mismo está pasando en Medellín, en Colombia, pasa en otras ciudades de los Estados Unidos como Miami, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos visto casos en Nueva York donde regularon Airbnb, ya hemos visto otros casos como en Australia, en Europa. América Latina no está exenta de eso y es un riesgo que se debería contemplar al momento de considerar este modelo de negocio. Correcto. Ahí quería adicionalmente añadir algo que me parece importante es, por ejemplo, no sé cómo está creciendo esto en Latinoamérica, pero en Estados Unidos estas regulaciones están llegando a los puntos de los famosos HOA, que es como las administraciones inclusive para conjuntos, etcétera. Y, por ejemplo, en el edificio donde vivo, te puedo decir que renta corta se define como son máximo 2 semanas nada más, ni siquiera alcanza a llegar a los 30 días. Wow. Entonces, cualquier persona que quiera alquilar una cosa más allá de 2 semanas, ya es considerado renta media versus renta corta. Y eso, y pues se puede volver un problema, porque pues imagínate. Y eso va a terminar afectando si te estás convirtiendo o estás trabajando para ser inversionista en real estate, sí va a afectar tu retorno a la inversión, porque si no conoces la legislación de tu país, la regulación de tu país y no te asesoras bien con un abogado o un equipo legal para hacer esto, pues vas a entrar en un drama, vas a entrar en una pesadilla simplemente porque no lo desconocías. Y último punto que quise agregar ahí, Lina, que decían los abogados, muchas estructuraciones de estos proyectos inmobiliarios, que pasa también en Tulum, no se estructuraron desde el principio con el uso de turístico, ¿sí? Con el uso turístico, sino que mezclaron, como lo dije anteriormente, vivienda y turismo. Y cuando mezclas esos dos y no es claro para las personas que adquieren este tipo de propiedades el uso, pues encuentras asambleas o lo que se llama en América Latina cuando se reúnen los propietarios de las propiedades y empieza a haber la guerra de Uh, yo vi una prostituta entrar a las 2 de la mañana, yo vi un tipo drogándose a las 2 de la mañana y yo salía con mis hijos a esa hora o en la mañana, se vuelve un caos. Y esto, nuevamente, lo decían los abogados, Lina, problema lo construyó el mismo constructor o desarrollador inmobiliario, porque no se eh, ¿Pero? informó bien y terminó estructurando una mala licencia de uso de la propiedad. Entonces, estos son elementos de una gran preocupación hoy en el mercado. Ya lo hemos visto en Tulum, que lo he hablado con varios desarrolladores inmobiliarios, con varios propietarios, con varias personas que hicieron su inversión y ahorita dicen, fue el peor error de mi vida. Ya pasando un poquito a la regulación, vayamos un poquito a la parte práctica. Con la atractiva de rentabilidad de los alquileres en mercados clave como México, como lo mencionabas, que tiene un crecimiento entre el 8, perdón, tiene un rendimiento entre el 8 y el 14%. En Colombia tiene un rendimiento aproximadamente del 7 al 8%, dependiendo de muchas cosas, como lo has dicho anteriormente. Y en Punta Cana, ¿cuáles son estos desafíos prácticos para que los inversionistas minoristas en estos nuevos desarrollos logren una rentabilidad tan anunciada como lo prometen los desarrolladores en medio de tanta volatilidad y la competencia del mercado? El primer reto al que se están enfrentando es que desconocen por completo la operación detrás de un Airbnb o una renta corta. No quiero que se imaginen por un momento, Lina, imagínate tú entrando a las 7 de la noche, un domingo, a limpiar el desorden que dejó el guest o el turista que se quedó en tu Airbnb o en tu renta cortas. O imagínate, estás en el trabajo y estás manejando la aplicación de Airbnb, que es muy buena, hay que decirlo, sí, la plataforma funciona muy bien para poder gestionar tus Airbnbs, pero el tipo que estaba en el Airbnb se murió. No, ¿qué problema? Solo por decir algunas cosas. Algunos dirán, mientras escuchan este podcast, Andrés, eso ya lo puedo solucionar. Yo encontré a alguien que me limpia, que me hace, que me... Muy bien por ti. Pero hablamos que esto era con respecto a la atractiva rentabilidad, ¿no? O sea, Correcto, pero estamos estamos hablando. hablando de la operación porque al final no puedo tener un retorno a la inversión si no opero muy bien mi
inmueble, mi propiedad o mi activo inmobiliario. Entonces, cuando yo entiendo qué hay detrás de, ya me hago varias preguntas si realmente estoy decidido a hacer una inversión en este tipo de negocios. Entonces, la operación es un primer factor. Otro desafío al que se están enfrentando hoy las personas en estos modelos que quieren comenzar a invertir, Lina, que quieren comenzar a crear un portafolio de short-term rentals, es que no saben analizar los números. Uf. Y es una de las principales razones por las que muchas personas terminan estafadas, familias enteras o grupos de personas terminan estafadas en estos negocios porque no saben analizar los números. Y hace poco, aquí les vamos a dar un video, hicimos un análisis muy sencillo de cómo analizar si una propiedad en short-term rentals o en rentas cortas es rentable o no. Bien, entonces, Mm. aquí se las dejo. Muchas personas ni siquiera, Lina, analizan la deuda. La gente cree que el desarrollo inmobiliario le dice, mire, vas a recibir el 12%. Tú compartiste ahorita unos datos muy interesantes de México y Colombia del retorno a la inversión, que puede estar entre el 8, el 12, el 15%, dependiendo del mercado en el que estés, en la ciudad en la que estés. Pero eso no es real. Ojo, que tienes que descontar la operación, los gastos, si estás en un edificio con seguridad, si, por ejemplo, tienes que tener en cuenta, Lina, el costo de la deuda. Esto no es que sacaste el dinero, no. Tuviste que haber pedido prestado al banco o a un prestamista para comprar la propiedad. Tienes que contemplar la deuda. Entonces, ya esos retornos a la inversión no son tan reales como nos lo mostraron en la pancarta o el desarrollador inmobiliario nos dijo que con sangre ponía la sangre ahí sobre el retorno y nos decía, sí, yo le voy a dar el 12, 15%. Ahora voy a hacer un paréntesis muy grande. Lina, que no le han dicho a muchas personas que se quieren meter en este negocio de rentas cortas o short-term rentals. Lina, ¿cuál es el negocio del desarrollador inmobiliario? Dime tú. ¿Cuál es el negocio del desarrollador inmobiliario? Desde mi punto de vista y no tanto conocimiento, pues construirlo y venderlo y no le importa qué pase después, porque eso no es su problema. Correcto. Al desarrollador inmobiliario, al promotor inmobiliario, al constructor, lo único que le importa es vender en volumen y muchas gracias. Muchas gracias, todos muy bonitos con su Airbnb, rentas cortas. Me voy. Así se hace dinero en desarrollo inmobiliario, en real estate. Es una de las maneras de hacer dinero y lo hemos dicho a nuestros estudiantes, que una de las maneras de hacer dinero y hacer riqueza es a través del desarrollo inmobiliario y el desarrollo de productos inmobiliarios. Lo acabas de decir, Lina, pero la gente cree, escucha esto, la gente cree cuando va a estos proyectos inmobiliarios en Tulum, en Puerto Vallarta, en Ciudad de México, a Punta Cana, a Medellín, a Cartagena, a Lima, a Buenos Aires, a Asunción, a Santiago. La gente cree que el constructor o el desarrollador inmobiliario también le va a entregar la platica mensualmente de lo que hace el proyecto. No, Falso. Falso, no se crean ese carretazo. El desarrollo inmobiliario vende, le entregó su apartamentico, sus apartamenticos, sus casitas y se va. Chao, muchachos, que les vaya bien. flúbulo. El que hizo dinero aquí fue el desarrollador inmobiliario, no ustedes, amigos. Por eso le decimos a nuestro estudiante Lina, que lo conversamos, si usted va a comenzar a invertir en real estate, hágalo en su propia propiedad, comprando su propio terreno, su propio lote, desarrolle, construya, renueve, haga flipping, haga ADUs, haga cualquier tipo de estrategia de inversión en real estate, todas son válidas, pero hágalo en su propio camino, en su propia tierra, en su propia casa, en su propio edificio. No le entregue el dinero, sus ahorros, su capital a un desarrollador inmobiliario, a no ser, Lina, que yo me quiera ir a vivir allá con mi familia o yo me quiera ir a vivir allá solo. Si mi plan es irme a vivir a un proyecto inmobiliario en Cartagena, en Tulum, porque me contrataron allá, Lina, en mi empresa, cómpratelo, cómpratelo. Si vas a vivir los próximos 30 años, cómpratelo. Y es una decisión financiera. Si tu decisión, Pero dime. una cosa, vale la pena aclarar que eso no es una inversión, es una compra.
Es una compra. Muy bien, lo acabas de decir, lo dije muy claro. Esto es una compra. Vas a ir a vivirte con tu familia, ya tienes claro que vas a vivir los próximos 20, 30 años ahí en esa zona, en esa ciudad, en ese pueblito. Cómpratelo, cómpratelo, gástatelo con ganas, sí, porque te vas a ir con tu familia, lo puedes poner bonito tu propiedad, hazlo. Pero si vas a invertir, no coloques tu capital o tu inversión o la inversión de otros inversionistas en un proyecto inmobiliario de un constructor o un desarrollador inmobiliario, porque no estás haciendo dinero ahí. Bien, Mira que una cosa, dime. perdón, la interrupción acá. Hoy tú y yo estábamos en un seminario súper interesante sobre millonarios y cómo Que invitamos a crecer. nuestra comunidad en WhatsApp, invitamos a nuestra comunidad en WhatsApp y No muy pocos sabemos se si unieron. asistieron, sí, Sí, pero pero, no, estaba no, pero quiero hacer buenísimo. el paréntesis porque los que no saben, tenemos una comunidad en WhatsApp. Esa sí es gratuita. Si ustedes quieren ser parte de nuestra comunidad en Estados Unidos o en América Latina, pueden ir a Real Estate Investment School. Aquí les vamos a dar en la descripción de nuestro podcast para que vayan y consulten las membresías que tenemos. Tenemos membresías para alguien que está empezando desde cero, alguien que ya tiene propiedades y quiere crecer su portafolio, quiere construir riqueza o patrimonio. Y al que quiere ir más allá, pues tenemos una membresía high ticket que es parte de mi comunidad. Donde puede conectarse con arquitectos, con abogados, con prestamistas de dinero en Estados Unidos. O sea, tenemos un grupo de personas que nos conocen, donde colaboramos y los ayudamos a ustedes a crecer su modelo de negocio de inversión. Pero nuevamente, a los que no sabían, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí usualmente enviamos talleres, enviamos información, guías gratuitas, pero regístrese en la descripción de este WhatsApp. Cierro paréntesis, Lina. Correcto. Dentro de las cosas que compartimos en estos días, hoy había un seminario que casualmente también era gratuito. Un montón de expertos grandísimos que son millonarios que compartieron un montón de conocimiento. Y una de las cosas que dijeron era que uno de los temas que fue todo un seminario hablando de esto era cómo decidir cuándo invertir y cómo escoger la inversión y cómo prestar. Bueno, eran más que todo prestamistas. Y la primera cosa que dijeron todos fue, oiga, lo primero que miramos es la trayectoria de esa persona dentro del mercado. El Entonces, track record. correcto, pero pues para no decirlo en inglés, no es un track record, sino es, Es que de pronto ya. hay algún mexicano que sabe inglés Bueno, y qué habla raro. Spanglish o un colombiano que habla Spanglish. Entonces, tú usar track Entonces, record. el track record, y eso quiere decir lo que tú mencionaste ahorita, que es comer esa tierrita, cómo desarrollar, cómo hacer su propio flipping, que si tú realmente has aprendido como el terreno y cómo Mm. manipularlo y cómo operar las cosas y todo eso, y es la manera número uno en que te pueden prestar plata, la manera número uno de conseguir un inversionista, que saben que tú ya has caminado el camino. Y esto no es una cosa de, tengo que tener millones de dólares. No, tienes que haber hecho y caminado el camino para que la gente confíe en ti. De esa misma manera, tú en este momento estás invitando a la gente que no simplemente dé el dinero a desarrolladores, sino que camine el camino porque es la mejor manera de aprender. No es la única, pero es una de las mejores maneras de aprender. Y en ese momento ya pueden probablemente decidir con un poco más de criterio cómo invertir su dinero. Pero continúa, Andrés. No, valioso lo que estás diciendo. Learning by doing. Total. Algo que le enseñamos a nuestros estudiantes y es nuestra metodología de enseñanza a nuestros estudiantes que quieren convertirse en inversionistas de real estate. Es learning by doing. Nosotros te entregamos los conceptos, las experiencias que tenemos como inversionistas, con otros inversionistas que hacen parte de nuestra comunidad y la única manera de aprenderlo es haciéndolo, perdiendo dinero, fallando, No es la idea, pero obteniendo. todo se puede Sí, pasar. pero todos los La negocios inversión. pierde uno dinero. Esa es la realidad. Alguien que te diga que en un negocio no pierdes dinero, que no tiene riesgos, te está Está diciendo cerrado. mentiras, te quiere Sí. estafar. Eh, Learning by doing es nuestra metodología que le enseñamos a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad. Es la única manera de aprender a ser inversionista y crear riqueza. Nada, para cerrar ese punto dos, Lina, hay que educarse. Si vas a entrar en Correcto. este negocio de short-term rentals, edúcate. Si quieres ser parte de nuestra membresía y tienes dudas, inquietudes, estamos para ayudarte. Somos varios coaches y mentores que queremos ayudarte para que no pierdas dinero, para que analices bien tus riesgos, analices tu situación de financiera. Hoy en este evento en el que estuvimos con Lina, una pregunta que me quedó marcada, Lina, en las últimas sesiones fue, cuéntame cuál ha sido tu experiencia o tu relación con el dinero.
Sí. Hoy he estado como muy a tope con eso. Me ha salido en muchos sitios. Y eso es ¿Cuál es clave. tu relación con el dinero? ¿Cuál fue tu relación? ¿Vienes de ser pobre, rico, millonario? ¿Te ha tocado duro en la vida? ¿Te ha tocado fácil? ¿Recibiste una herencia? ¿Cuál ha sido tu relación con el dinero? Entonces, cuando entramos en ese mundo, que en otro podcast hablaremos sobre la relación del dinero, ¿cuál es la relación tuya con el dinero? Y eso va a depender mucho de cómo comenzar a invertir, en qué quieres invertir, por qué quieres comenzar a invertir. Ese es como el segundo punto que quería cerrar para los que están con la duda o inquietudes o ya están viviendo el drama o la pesadilla de haber invertido en short-term rentals y crear un negocio a través de Airbnb. Bueno, volvamos acá, como dicen por ahí. Yo quiero, como estamos en Real Estate sin censura, ahondar un poquito más en esa herida de la que medio tocamos ahorita. Tú tocaste un punto muy fuerte que es manejo de operación, pero te quiero ahondar en esa herida para que la gente entienda qué tan importante es entender esa rentabilidad. Entonces la pregunta es cómo se alinean esas promesas de retorno de esa inversión a los de los que los famosos desarrolladores hacen a los inversionistas como tú y yo, como cualquier persona, con realmente cómo se desarrolla considerando el impacto que tiene el aumento de costos operativos que ya tocaste bastante en el punto anterior, pero también los impuestos y las regulaciones locales. O sea, lo que estoy Mm, haciendo es ahondando en la herida, por favor. Mira, si me estás escuchando, querido amigo o amiga, date cuenta, date cuenta de lo que te voy a decir. Quiero que te des cuenta, abras los ojos, tomes nota de lo que te voy a decir. Hoy los desarrolladores inmobiliarios no saben ni lo que están vendiendo. No saben la promesa, están diciendo que te entregan un retorno a la inversión en un short-term rental, Airbnb, como lo quieras llamar, y no saben si lo que están diciendo es cierto o no es cierto. ¿Por qué? Porque de ellos no depende la operación, de ellos no depende si te van a llenar o vas a tener una alta ocupación en tu apartamento, en tu casa, en tu propiedad. Ellos no depende de eso. O sea, amigos, des en cuenta lo que les estoy diciendo, le estamos diciendo en este podcast. A ellos, con varias conversaciones que tuve con ellos, y nosotros no estamos en contra de los desarrolladores inmobiliarios, porque esto es un modelo de negocio nuevo en América Latina. Hay unos que tienen más experiencia que otros, otros están aprendiendo. Y yo le decía a un desarrollador inmobiliario, mira, si tú no quieres ser, si tú quieres ser transparente con tu mercado, con tus clientes, diles que esta rentabilidad que tú estás asumiendo en el modelo financiero, no depende de ti. Depende del que va a adquirir la propiedad o del operador, pero ahí ya empiezan a surgir otras preguntas, Lina. Como no depende de mí, señor, yo soy el desarrollo inmobiliario y tú eres la persona que me quiere comprar un apartamento para Airbnb, Lina. Correcto. Yo te digo, mira, esto, el retorno es de esto es del 12%. Ujú. Mm, si yo soy transparente, yo te digo, Lina, esto es el 12%, pero no depende de mí porque esto tiene una operación y yo simplemente te estoy vendiendo la propiedad. Ahora ya tú como potencial inversionista, Lina, como ya lo dijimos, yo no pondría mi plata ahí, otra vez hago el paréntesis, yo no pondría mi dinero ahí, yo haría mi propio negocio comprándome un edificio, una casita vieja, en un barrio, en un sector clase B, clase C, donde yo pueda ver una oportunidad. Eso es lo que yo haría, pero estamos poniendo un ejemplo de alguien que está viendo este negocio. Si es transparente, te dice que no depende de ti, que depende de tu operación y tu administración de la propiedad y cómo gestiona la plataforma en Airbnb o en otras plataformas. Eso haría un desarrollador inmobiliario transparente. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que no están siendo transparentes muchos desarrolladores inmobiliarios y simplemente te quieren vender la propiedad. A ellos no les importa nada más, a ellos les importa es el cheque del banco del que tú hayas comprado tu propiedad y chao, ya lo dijimos. Ahora surgen otras preguntas, Lina. Tú dirías, ok, si yo lo tengo que operar, si alguien me lo tiene que operar, Y hay una cosa que ahí te hago una preguntita que no sé si puede que mucha gente ya sea un poco más experta, pero otra no. ¿Qué es operar? Y yo quisiera que aclararas muy bien el punto de operar. También es conseguir el cliente, o sea, puede ser usar una plataforma, depender del mercado, que quiero que ahondes en eso un poquito, etcétera, porque operar no es solamente llegar y limpiar, mm, mm. operar también es sacar al que no se quiere ir, entrar a las personas que les llama la atención tu propiedad, operar requiere muchas cosas, entonces, Sí, operar es un término nuevo en América Latina. En este
negocio, pero viene predominantemente, Lina, del hospitality, del segmento de hotelería y turismo. Entonces, operar es administrar, Ujú. pero el concepto de operar en el segmento de hotelería tiene un trasfondo más de experiencia para el cliente, un servicio mucho más sofisticado, personalizado para el cliente, esa persona que se queda en tu propiedad o en un hotel o en un hostal. La experiencia es mucho mejor, ¿bien? Entonces, por esto tú puedes cobrar más. Entonces, operar tiene varios puntos, como tú lo dijiste, varios puntos, y ahí donde nuevamente llego a las preguntas, es, si yo lo voy a operar, ¿será que yo voy a tener el 100% de mi propiedad ocupada como me lo está diciendo el desarrollador inmobiliario en este modelo de negocio? Sí, es que se lo menciona. Sí, Si es es que se lo menciona, que la respuesta es no, amigo, date cuenta, no vas a tener ocupado tu propiedad el 100% de los 360 días que tiene el año. Otra pregunta, si no lo voy a operar yo y se lo voy a entregar a un operador de rentas cortas o Airbnb o short-term rentals, ¿cómo carajos va a operar mi propiedad? ¿Me va a dañar mi propiedad? ¿Me va a responder mi propiedad? ¿Va a responder a través del seguro de Airbnb? sí. ¿Va a cuidar los muebles? ¿Qué pasa si alguien daña algo o si alguien se muere? ¿Responde el operador o respondo yo? Empiezan a surgir este tipo de dudas que es como que uno debería hacerse si se va a meter en este negocio. Solo hablando de la operación. Otra duda que me parece relevante desde el punto de vista como yo, persona que quiero adquirir un proyecto y que el desarrollador inmobiliario no lo dice, Lina, si el desarrollador no está siendo transparente conmigo y a mí me toca encargarme de esto, esto va a Mm. cubrir, esta operación de administración va a cubrir mis gastos financieros, porque yo Hmm. me estoy endeudando con un banco para comprar el sueño dorado de Airbnb. Miren, salieron gomitas. Ay, para tu sueño dorado. Para tu sueño dorado, ¿esto va a cubrir mis gastos? ¿Esto va a dañar mi retorno a la inversión? Y hablemos qué son los gastos, que no solamente pagar servicios públicos, ¿no? No, el más importante, la deuda. Adquiriste una deuda para hacerte rico en Airbnb, lo cual no es cierto. Eh, estás comprando básicamente una propiedad donde se te puede volver una pesadilla. Bien, entonces el principal es la deuda. Luego están los utilities o los servicios detrás de la propiedad. Recuerden que no es lo mismo una persona que vive un año, una familia que vive un año en una propiedad, a una persona que entran varias personas a la semana consumiendo agua y energía, no es lo mismo. Ahí empiezas a hacer uno preguntas como, ¿y el desarrollador inmobiliario será que sí hizo este edificio eficiente con sensores y tecnología para yo saber si el consumo de agua y energía es eficiente en este edificio? La respuesta, amigo, no, Probablemente no. no. Ahí ya empieza tu margen, tu rentabilidad a cambiar. No lo que te digo el desarrollo inmobiliario. Nuevamente, no estamos en contra de los desarrolladores inmobiliarios, pero hay algunos que hoy, en la conversación que tuvimos, Lina, tienen susto de no cumplir con su promesa de valor. Su promesa de valor es, te tengo un edificio para rentas cortas, alojamientos turísticos, donde tú puedes comprar una propiedad y te garantizo una rentabilidad. Eso es lo que están prometiendo ellos. Sí, Y lo que está pasando tristemente en el mercado, Lina, es lo contrario. Muchas personas que adquirieron una propiedad con estos desarrollos inmobiliarios en América Latina se estrellaron contra el mundo duro, como una arepa en Colombia, y se dieron cuenta que no fue lo que le prometieron. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a salir las demandas. Usted me dijo, yo tomé la foto de la pancarta, de la publicidad, del marketing, que lo vemos mucho en esto, en Instagram y en TikTok. en Lina, tú y yo TikTok, hemos sí. visto anuncios donde dicen compra en Miami, esto es para rentas cortas, vas a hacerte millonario en Airbnb. Y sale una vieja súper, no quiero decirlo, pero una bien vestida y sexualmente diciéndote que es que vas a llegar. No, esto, o sea, amigo, des en cuenta, no va a pasar, no va a Como dicen, pasar. no sé si en el resto de países haya un dicho así, pero en Colombia dicen, de eso tan bueno no dan tanto. Eso tan bueno no dan tanto, muchachos. El que está haciendo aquí plática es otro. Así de sencillo, el que está haciendo plática aquí es otro, Lina.
Entonces, esto está empezando a generar a la gente que ya se metió de cabeza al peor drama o pesadilla de su vida. Están empezando a hacer demandas. Están empezando a hacer demandas Y por, quiero, Adi, anuncios, sí. anuncios con publicidad falsa en estos proyectos. Y hay una cosa que lo mencionamos un poquito como por encimita, pero es impuestos, que impuestos crecen, bueno, no sé cómo en Estados Unidos se manejan un poco diferente porque se pagan mensualmente, en Colombia sé que se pagan anualmente, pero toca pagar impuestos y pueden haber cosas extra, ¿no? Entonces digamos que en Colombia se llamaría una cosa como valorización. Aquí también se paga la valorización, pero se paga diferente en Estados Unidos. Pero eso toca El mobiliario, pagarlo. El mobiliario. Nadie te va a decir cuánto el cuesta. diseño interior, que hicimos un podcast el año pasado con Alejandra, que le invitamos a arquitecta, que nos contó un poco de cómo hacer un short-term rentals ganador, pero Pero eso gastos. todo, Y no eso hemos hablado de los ingresos, donde ya dijimos que los datos, tú lo dijiste al inicio, dependiendo del país en el que estés, en la ciudad en el que estés, 60% ocupación, 50%, 50. 40% en Colombia, en O Bogotá, sea, 6 meses al año tienes desocupado tu, tu propiedad. Airbnb, tu renta, sí, tu short-term rental. Ahora les pregunto, ¿tienen un modelo financiero ustedes para hacer eso? ¿Para analizar esto? Nosotros tenemos varios estudiantes, Lina, donde les hacemos las preguntas. Ay, no, es que yo solo me dijeron que rentaba tanto y yo me confié y compré así. Entonces, este tipo de herramientas son las que le damos a nuestros estudiantes, Lina, en Real Estate Investment School, en nuestra escuela, para que tomen decisiones informadas. Nuevamente, sí, nuestra filosofía y metodología al momento de invertir es hazlo por ti mismo, aprende, pero hazlo por ti mismo. Pero nosotros le decimos a nuestros estudiantes que nunca adquieren una propiedad con un desarrollo inmobiliario. Eso no es invertir. Eso es comprar, ya lo dijiste por ahí, Lina, pero Mm, recalco y resalto este punto porque a la gente se le olvida. Cuando vas a invertir en real estate, inviertes en propiedades para ti, en tierra para ti, para desarrollar tú mismo, construir, renovar, rentar para ti mismo, cualquier tipo de propiedad. Bien, entonces, esa es nuestra filosofía. Alguien podrá discutir, Andrés, no, no me interesa, yo quiero construir, comprarle apartamentos a los constructores, desarrolladores inmobiliarios, que eso es otro punto que quiero desmitificar, Lina, mitos. Voy a comprarle 3 proyectos de apartamentos a un desarrollador inmobiliario en Ciudad de México porque me lo está vendiendo en planos. Alguien que te esté vendiendo apartamentos en planos, te quiero decir también otra verdad, te está estafando, te está diciendo una gran mentira, diciéndote que estás invirtiendo a menor precio. Sí, los apartamentos son a menor precio, sí, y te está diciendo que te vas a ganar una valorización, pero el asesor, el gurú inmobiliario que te dice que te vas a ganar una valorización, está jugando contigo como si estuvieras en el casino, porque el inversionista real, escuchen lo que les voy a decir, Lina, el inversionista real juega al cash flow, no a la apreciación. La apreciación no es el plan directo. El plan directo es hacer dinero, que tu flujo de caja que genera la propiedad sea positivo. Pero si alguien te dice que te vas a ganar la apreciación, que en un año la propiedad no vale tiene- $100,000, sino $500,000, está jugando con tu capital y el que está haciendo dinero aquí nuevamente es el desarrollador inmobiliario y el constructor. Solamente que usa un gurú inmobiliario para decirte que podías comprar en planos más barato, sí, y que te vas a ganar la apreciación y lo puedes vender después en $150,000, te vas a ganar $50,000, pero lo que no te ha dicho el gurú inmobiliario es que sobre eso tienes que pagar impuestos, sobre las ganancias ocasionales. Dale. Entonces ya no son $50,000 como te lo ha dicho, ya no como te lo dijo el gurú inmobiliario que compraras en planos. Entonces, quiero cerrar ese punto con que, amigo, date cuenta, amiga, date cuenta. Y esa es nuestra filosofía, es lo que le enseñamos a nuestros estudiantes, porque nosotros lo estamos haciendo en Estados Unidos con Lina, invertimos en Estados Unidos, nos hemos rodeado de gente muy buena que está en otras, en lo que decimos nosotros, en otras ligas, en otras estratosferas, pero es Total. la metodología en la que inversionistas que tienen más de 10,000, 15,000 propiedades lo han hecho. Y es lo que enseñamos, es la manera en que nosotros lo estamos haciendo también con Lina. Y es lo que le enseñamos a nuestros estudiantes, lo que estamos haciendo nosotros en Estados Unidos es lo que le enseñamos a nuestros estudiantes. Podrán estar no de acuerdo, pero veo mucha gente llorando sobre la leche derramada, perdiendo sus ahorros, perdiendo sus capitales en este tipo de proyectos inmobiliarios. Bueno, es que a mí me gusta ahondar en la herida para ver si la gente entiende los Go, riesgos. Quiero go. ahondar en una cosa que medio tocamos ahorita, como por los laditos, y es
más que cuáles son los riesgos, sí quisiera que nos contaras un poquito cuáles son las consecuencias de que cuando estás invirtiendo en una renta corta, en este tipo de situaciones, de los desarrolladores y nos pintaron arcoíris y unicornios y cosas, de la sobreoferta del mercado. Mm. De esto hablamos, creo que hace un tiempo, en el podcast también, que nacieron mágicamente en Bogotá y en Ciudad de México como 63% más de Airbnbs en menos de un año. Entonces quisiera que hablaras de cómo eso también reduce pues estas retornos de inversión que obviamente todo va a reducir porque si hablamos de los impuestos, hablamos de los costos de operación, medio tocamos lo del mercado y las tasas de ocupación, pero ni siquiera aquí estamos teniendo en cuenta la sobreoferta del mercado. Sí, sí. Mira, solo Ciudad de México, 24.300 listings activos en Airbnb, 24.000. Qué cantidad. ¿Ves? Digamos, desde el punto de vista de una ciudad tan grande como México de 20 millones de habitantes, uno dice, ah, no es tanto, pero estos 24.000 listings se localizan en En ciertas zonas. zonas turísticas que se empiezan a desarrollar y encarecen toda la vivienda, encarecen todos los servicios que la gente puede comprar. Entonces, 24.000 es bastante, es casi creo que es el 0.1%, el 1% de la población de México, un poco más, pero bueno. Vamos a la siguiente cifra. Bogotá, comparándolo con Medellín. Bogotá tiene 10 millones de habitantes, Medellín solo tiene 4, 5 millones de habitantes en toda la zona del Valle. Bogotá tiene 13.000 listings, 13.200 listings en Airbnb y tiene ocupado el 55%, para que se hagan una idea. Y Medellín tiene 15.000 ¿Qué? listings en Airbnb. Y esto, como lo vimos hace un par de años contigo, pues ha crecido de 10.000 a 15.000 en menos de 1 o 2 años. ¿Qué Correcto. significa eso desde el punto de vista de la inversión en real estate? ¿Hay o no sobre oferta? Va a depender de muchas variables. No es lo mismo comparar peras con manzanas en ese caso, pero va a depender de muchas variables. La primera variable que yo analizaría es en qué segmento me quiero, in- in- en qué segmento me quiero introducir. ¿Voy a cobrar a $40 la noche en mi propiedad o tengo una propiedad de lujo que puedo cobrar $500 la noche? Son segmentos totalmente distintos. Mm, Y una de las particularidades que tenemos en estos datos que estamos compartiendo con ustedes, la mayoría de Airbnbs, por ejemplo, México y Colombia, solo tienen entre 1 y 2 habitaciones. Pero tengo amigos míos que están en este negocio donde sí cogieron una propiedad completa que tú y yo visitamos mm, y se enfocaron en el segmento de lujo, 300, 400, $500 de la noche en Bogotá. Hay gente que está en el segmento de lujo. También visitamos Tulum el año pasado, donde unos amigos de nosotros tienen un proyecto del carajo de villas en Tulum, donde la noche está con 500, 600, $700 la noche, o te puedes quedar varios meses en esa villa a vivir. Entonces, va a variar mucho si hay oferta o no hay sobre oferta, va a depender del nicho. Pero si tú estás en el promedio del valor de la noche, si estás en un problema porque estás entrando a competir por precio, donde si estás alquilando $50 la noche, por ejemplo, en México o en Bogotá o en Colombia, y tienes 10, el 80% de los listings están en ese promedio y tú no tienes cómo agregar valor a la propiedad o al edificio, estás en un riesgo muy alto de que tus márgenes se caigan. mm, Ahora, si estás en un segmento donde en vez de tener una propiedad con 2 habitaciones, tienes varias propiedades con más de 5, 6, 8 habitaciones para familias grandes, etcétera, etcétera, dependiendo en la ciudad en la que estés, Lina, pues tienes una gran oportunidad de alquilar y tener márgenes más importantes. Bien, tenemos un amigo en Phoenix que, ¿te acuerdas que nos dijo que tenía una villa de lujo en, ¿cómo es que se llama esta ciudad? El En de Joseph, Flagstaff. en Flagstaff, Sí. que la noche, ¿cuánto fue que nos dijo? 1.500, no sé cuánto fue que dijo. No, cuesta como, dependiendo la época, entre $500 y $700, obviamente varía dependiendo, como es una cabaña preciosa, entre otras.
Obviamente en verano, bueno, ahorita, en verano ahorita debe estar supremamente pedida porque todo el mundo está huyendo de la ciudad como tal que está calientísima en este Ujú. momento. Imagino que en este momento debe estar casi $800 la noche. Bueno, entonces él se enfocó en un segmento de lujo. Él no está Mm. compitiendo dentro de una zona metropolitana, él no está compitiendo con el resto del mercado. Entonces, ahí es donde, yo por eso digo, peras o manzanas, va a ser muy, muy, muy variable. Pero si estás en un segmento donde estás compitiendo con hoteles, estás compitiendo con gente profesional, si estás compitiendo con operadores o desarrolladores inmobiliarios que están operando este tipo de propiedades con 10, 20, 50, 100, 200 unidades en un solo edificio y tú estás con un apartamentico al frente de ese edificio, amigo, date cuenta, amiga, date cuenta, por favor, en serio. Hay variables. Yo sí creo que hay segmentos, Lina, que están con sobreoferta. Hay demasiados short-term rentals, rentas cortas, y yo me lo pensaría hasta 3 veces en meterme en ese negocio hoy. Sí, que esto ya lo habíamos mencionado en otro podcast también, de que escoger un nicho es supremamente importante. De todas maneras, si quieren saber y entender por qué es importante, vayan y miren el resto del podcast. Para cerrar, Andrés, cambiamos un poquito la parte tecnológica, que es como tu tema favorito. Ante esta creciente profesionalización y demandas tecnológicas de la gestión inmobiliaria como tal, ¿qué tan accesibles y rentables son estas oportunidades de inversión en rentas cortas para los pequeños inversionistas como tú, yo, como cualquier persona, en comparación con los actores institucionales que son grandes inversionistas? Este negocio de las rentas cortas o short-term rentals o los que están en el segmento de hotelería hospitality, esto es un negocio de logística. Los márgenes, puedes lograr buenos márgenes si tienes una operación eficiente, si logras gestionar de manera ah, digital muchas cosas de las operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la única manera para hacer que esto haga sentido desde el punto de vista de la inversión para que mi negocio sea más eficiente, tiene que ser a escala. O sea, no puedo usar tecnología para operar dos casitas o dos apartamentos. No, si estás metido en este negocio, la única manera de que esto tenga sentido, pues tiene que ser una operación a escala. 100, 200, 1000 propiedades, 5000 propiedades, como pasa en Estados Unidos. América Latina es diferente, pero sí creo que los operadores o los property management que se metan en este negocio, pues tienen que sí o sí usar tecnología, que es donde, digamos, es parte de nuestra experiencia los últimos 12 años en la industria de Lina. Siempre le digo a los operadores, al final, quiero hacer una aclaración. Lina, en el ejemplo que hicimos de la propiedad, la gente no lo sabe. ¿Sabes tú quién se paga primero en el ejemplo que pusimos? Yo soy el desarrollador, tú eres la que va a adquirir la propiedad y acá está el third party que es el operador. Ujú. Lina, ¿sabes tú quién se paga primero y segundo y luego quién es la última persona que se paga? Pues el primero debe ser el desarrollador, Sí, luego el va el desarrollador operador, vendió y sí. luego el operador y luego Y quién por le... último, uno, si le sobró medio peso. Esto quiero que lo sepan, amigos, dense en cuenta. El último que recibe el dinero es el inversionista. Entonces, el desarrollador, el inmobiliario, platica, muchachos, que les vaya bien con su Airbnb, bye. Se fue a comprar su siguiente Mercedes. Luego el operador dijo, muchachos, yo les opero este chicharrón, yo les opero este problemita, esta pesadilla, yo les cobro el 25%. Ah, pero tengan en cuenta que hay otra cosa que tengo que cobrar y le tienen que pagar a quién, a Airbnb o a las plataformas, que es Correcto. otro 15%. Entonces, ¿cuánto vamos ya ahí? 40 y pico por ciento. Sí. Ah, más los impuestos, más los servicios y más los estos. Y más la deuda. Muchachos, Así. dense en cuenta. Mm. Por favor, lo que le estamos diciendo es, por favor, miren sus números, validen lo que yo le estoy diciendo en este podcast. Muchachos, dense en cuenta. El último que le van a pagar es a usted y le van a entregar migajas. En el mejor de los casos les van a entregar migajas, créanme. Tengo amigos que han invertido plata y no les dan más de 15, $20 mensuales. Ojo,
Ojo, Pues de todo, ¿no? hay de todo, Sí. pero quiero decirles que si ustedes van a entregarle esa propiedad a un third party y no lo hacen ustedes por ustedes mismos, porque nuevamente es como el mensaje en los podcasts que hemos hecho, Lina. Si quieres entrar al mundo de bienes raíces, a invertir, y escuchas ese carretazo que te echan en redes sociales, que te va a hacer rico, que te va a hacer millonario. Parce, no, no, cualquier negocio hay que operarlo. Así sea un vender empanadas o arepas o tacos. Hay que operarlos, muchachos. Y la única manera de hacer un negocio rentable a largo plazo, Lina, y lo hemos hablado tú y yo, es poniéndole cariño, pasión, saber que tu vida depende de este negocio, que realmente te interesa este negocio, que lo vas a hacer que crezca el negocio, que sea mejor del negocio. Si estás en una posición contraria a decir, ay, sí, es que yo quiero comprar propiedades y si yo lo delego, yo le entrego eso, amigo, estás perdiendo tu dinero. Estás botando tu dinero a la basura, estás quemando tu dinero, estás quemando tus ahorros, estás quemando tu capital. Si te vas a meter en este negocio, es un juego de largo plazo, tienes que operarlo, tienes que entenderlo, tienes que entender los números, tienes que educarte, tienes que robarte con más inversionistas como lo hacemos nosotros, tienes que robarte una comunidad si realmente quieres crecer como inversionista en real estate. Entonces, con ese punto, Lina, que me parece muy válido aclararlo, ahí sí metemos tecnología, ya lo dije, para ser más eficiente el negocio, pero va a depender mucho también de las capacidades del operador el que va a administrar las propiedades en adoptar tecnología. Y adoptar tecnología no es poner una chapa digital al apartamento o a la casa, eso no es tecnología. Nuevamente, la tecnología lo que me permite es escalar y hacer más eficiente en volumen mi operación. Listo, Andrés. ¿Tienes alguna cosa adicional? Yo creo que con esto dimos sopa y seco y este podcast debería llamarse Amiga, date cuenta. Amigos, dense en cuenta, por favor, en serio, creo que hay una gran oportunidad en short-term rental. Sí, lo he hablado con varios colegas de la industria en México, Lina, y en República Dominicana, lo he hablado también con varios desarrolladores, pero también para personas que ven esto una oportunidad. Sí hay una gran oportunidad, tú lo dijiste al inicio, va a crecer, sí, Ujú. pero la gran pregunta que tenemos que hacernos, Lina, es a los que quieren meterse en este negocio de de los short-term rentals, STRs, o como lo quieran llamar, es, ¿voy a hacer este negocio profesionalmente? ¿Voy a hacer este negocio profesionalmente? ¿Voy a dedicarme a que este negocio crezca? ¿Voy a dedicarme a que mis clientes vuelvan a mi propiedad? ¿Voy a centrarme en que la experiencia sea una chimba? ¿Voy a centrarme en que tenga los mejores reviews? ¿Voy a centrarme en aprender de hospitality, de aprender de la industria del turismo? ¿Voy a centrarme en construir un portafolio de short-term rentals? ¿Voy a centrarme en usar tecnología? Si puedo responder a esas preguntas, estás en el camino correcto. Pero si esto para ti no es un negocio profesional, una pasión realmente que te motiva que esto sea un negocio a largo plazo, pues simplemente estás poniendo tus cartas en la mesa incorrecta. Y eso me lleva a como volver a aclarar y mencionar lo que lo hemos dicho en muchos podcasts que hemos hecho, y es que esto de pasivo, pasivo, no tiene nada. No, Esto es, o sea, después de mucho tiempo y con un operador y con todos los riesgos y no sé qué, semipasivo, por mucho. Pero en un principio, para cualquier tipo de negocio nuevo o de lado que uno quiera tener, eso requiere más actividad que nunca. Entonces, que nadie se imagina que pues las cosas es como, uff, ya esto me va a llegar por derecha, pero con los máximos rendimientos que todo el mundo me prometió, ¿no? Ese es todo el riesgo que queríamos como resaltar aquí hoy. nos vemos en el siguiente episodio, Lina. Estaremos haciendo un tour en Bogotá antes de irnos para Estados Unidos. Así que dejen en los comentarios si quieren ser parte de este tour. Lo haremos para el final de mes. Déjenos su correo, sus comentarios, qué opinan de este podcast. Recuerden que en la descripción de van a poder encontrar toda la información de nuestra comunidad de inversionistas,
de nuestra comunidad de personas que quieren comenzar a crear riqueza a través de los bienes raíces. Y recuerden compartirlo, suscríbanse a nuestro canal para que les llegue la notificación del contenido que estamos haciendo, y esperamos que este podcast lo comparta con muchas personas que quieren entrar en este negocio como una gran oportunidad. Lo es, pero siempre lo decimos, verifiquen lo que escuchan por allí. Lina, gracias a ti por hoy guiar este podcast. No, a ti, Andrés, por la invitación. Como siempre, un gusto. Y nos vemos en otra ocasión, seguramente, de Real Estate Sin Censura. Bye, bye. Chao.